Dale, dale, qué gusto que salga bien. Ahí comenzamos la grabación para todas las personas también que después quieran acceder para volver a ver y tal vez investigar lo que hablamos, ¿verdad? Para contextualizar un poco esto, surge después de que tuvimos unos casos de aborto en la ciudad de 25 de diciembre y realmente notamos que hay eh, tal vez no desconocimiento, pero que no se le da tanta importancia y tal vez muchas eh, dolencias o muchas patologías que sufren algunos animales no son bien diagnosticados, justamente porque siempre tratamos o pensamos que son enfermedades y descuidamos mucho como profesionales o como personas del campo, descuidamos mucho lo que es las plantas tóxicas, ¿verdad? Y más en estas circunstancias, en esta época, en donde la escasez de pasto se está notando y los animales empiezan a consumir plantas que normalmente no consumirían. Entonces, a partir de ahí, con unos amigos ahí de la zona y con unos compañeros de trabajo, ¿verdad? Vimos la necesidad de iniciar esta charla, pero no terminar acá, ¿verdad? Porque realmente necesitamos conocer más a profundidad, averiguar cuáles son las plantas que más están afectando, que más están afectando acá la zona y también, ¿verdad? A través de los contactos que vayamos realizando, eh, ver en los distintos lugares del país. Hay un trabajo súper interesante que sería bueno conseguir, que es el libro del doctor Harasimovich, que es súper interesante, que estuve viendo y si es posible voy a tratar de conseguir y ver la forma de facilitarle a todas las personas, ¿verdad? Que el doctor Harasimovich en vida, ¿verdad? Había hecho un libro y un estudio de todo lo que eran las plantas tóxicas, ¿verdad? Y yo creo que ese libro sería un lindo manual que todos tengamos, ¿verdad? Entonces me gustaría que después de la charla en estos días igual se pongan en contacto en los números de TechServet para ver si podemos facilitar o hacer copias y enviar, ¿verdad? O la persona que está en Asunción, yo creo que se consigue en Asunción. Nosotros que estamos acá en Santander, en el interior, es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, quien les habla es Martín Martens. Nosotros estamos acá en San Estanislao. Las personas que suelen hacer con nosotros charlas saben más o menos cómo nos manejamos y es cuestión de estar en contacto para poder visitarnos, ¿verdad? O hacer prácticas o cursos con nosotros. Para, para entender, ¿verdad? Y definir lo que son plantas tóxicas, son todas aquellas plantas, ¿verdad? Que o si bien son ingeridas por los animales o entran en contacto, causan alteraciones en su funcionamiento o en su fisiología, ¿verdad? Esa modificación en su fisiología es daña su salud o le causa la muerte. O sea, eso básicamente el concepto de lo que es plantas tóxicas, que una vez que el animal consume o entra en contacto con esta planta, modifica su fisiología y le enferma en forma crónica, digamos, ¿verdad? En forma lenta, o otras en forma aguda que incluso pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Y esta toxicidad depende de varios factores que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conocer, ¿verdad? Por ejemplo, factor de crecimiento, hay plantas que varía su toxicidad
cuando son brotes, o algunos son más tóxicos cuando ya crecieron todo, ¿verdad? Eso de entender la fase de crecimiento importa muchísimo. No, hay plantas que algunas partes sí son tóxicas y otras partes no. Por ejemplo, algunas plantas sus hojas son tóxicas y otras plantas sus frutas o semillas son tóxicas, ¿verdad? El suelo, hay que entender la fertilidad del suelo, también influye mucho. Por ejemplo, cuando el suelo es muy fértil, las plantas acumulan mucho nitrito y esto ocurre mucho, por ejemplo, en los sorgos o en las plantas cianogénicas, ¿verdad? Que cuando más fertilidad tiene el suelo, más nitrito acumula y en cierta etapa de la planta son muy tóxicas. Hay plantas que dependen mucho, que vamos a ver, de la localización geográfica. O sea, hay plantas que en ciertas regiones o en ciertos departamentos son tóxicas y en otras regiones, en otros departamentos no son tóxicas, y eso depende mucho también del área geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, el timbó rojo es más tóxica en Paraguarí. Y por ejemplo, en Ñeembucú, en Itapúa, no se registraron, existe la planta también en esos lugares, pero no se registraron casos de toxicidad. Esos son los factores que dependen de la planta, pero también hay factores que dependen del animal. Por ejemplo, depende de la especie. Hay plantas que son tóxicas para bovinos, pero no son menos tóxicas para equinos. Edad del animal. Siempre sabemos que los animales jóvenes son mucho más susceptibles a estas plantas que los animales adultos. Pigmentación de la piel, por ejemplo, el tema de la fotosensibilización por el hongo que posee la brisanta. Sabemos, por ejemplo, la fotosensibilización que produce esto en animales europeos, o las holandas, y principalmente en las zonas despigmentadas, ¿verdad? Entonces depende mucho también de la pigmentación de la piel. Y siempre, ¿verdad? Eh, la sensibilidad individual. O sea, hay plantas que, hay animales que si bien son de la misma especie, sí nacen con cierta susceptibilidad. También lo que estamos hablando como introducción, ¿verdad? Muchas veces animales sufren patologías que si bien, o sea, son causadas por plantas tóxicas, y nosotros queremos confundir o nos limitamos a pensar que son enfermedades, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, una de las principales enfermedades que podríamos tener como diagnóstico diferencial, porque son similares, ¿verdad? En cuanto a intoxicación, botulismo, rabia o mordedura de víboras, envenenamiento por químicos, anaplasmosis, piroplasmosis, a veces deficiencia de microminerales o macrominerales, ¿verdad? Son patologías que su diagnóstico diferencial pueden ser el consumo de plantas tóxicas. Entonces, también el objetivo un poco a partir de esto es, ¿verdad? Abrir un poco más el panorama, y que cuando se presenten patologías con con esta sintomatología, digamos, ¿verdad? Podamos mirar un poco más allá y tenerle también a las plantas tóxicas como posible diagnóstico, ¿verdad? Lo que estamos viendo en pantalla es la clasificación de las plantas de acuerdo a sus principios tóxicos. Ahí faltaría agregar el más común, o muchas veces lo que más se da acá en el campo, que son las plantas cianogénicas, que tendría que ir ahí primero, ¿verdad? Y entre esas plantas tenemos lo que es la mandioca, ¿verdad? Que es muy común, pero de acuerdo a esa clasificación tendríamos las plantas cianogénicas,
las plantas que afectan al corazón, plantas que afectan al tubo digestivo, plantas hepatotóxicas, hay plantas que causan necrosis muscular, plantas que causan perturbaciones nerviosas, muy importante, plantas que causan aborto, que tenemos mucho, y planta que causa fotosensibilización, que yo creo que una de las patologías dentro de todo lo que estamos hablando, que más, al menos acá en la zona donde yo estoy, se ve y que tuvimos la posibilidad de tratar, ¿verdad? De lo que es el hongo que vive en la brisanta, que son agentes fotosensibilizantes que hace que los animales sean muy susceptibles a la luz solar. Entre las plantas cianogénicas o cianogenéticas, el más común que podemos ver y que se suele presentar es la mandioca, ¿verdad? Por una cuestión cultural y por una cuestión de que muchas veces la gente no cree que le decís, ¿verdad? Que en Boyorean, la de Mandio, o la de Rama, Eucajamualan de Mbappé, y muchas veces la gente se va, quita la mandioca y tira directo en el piquete, o hace poco hubo un caso acá en Boyul de una colega que tuvo intoxicación justamente porque la vaca entró en la chacra ajena, ¿verdad? Del vecino y consumió mucha mandioca, ¿verdad? O mucha rama. Cuando tenemos intoxicación por plantas cianogénicas, lo que vamos a ver en el animal es intranquilidad, taquicardia, taquipnea, o sea, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada. Vamos a tener salivación y una cuestión así bien característica que es timpanismo. La regula animal, ¿verdad? Está hinchado. Micción y degeneración frecuente, posición en caballete, y si no es tratado y si el propietario no actúa rápido, muere el animal por asfixia. O sea, esos son los síntomas que vamos a tener, ¿verdad? Cuando el animal consume y se intoxica con plantas cianogénicas. La forma más rápida de diagnosticar es siempre, ¿verdad?, la presencia de plantas cianogénicas. Entonces, saber que la mandioca, que el sorgo forrajero, inclusive, que en ciertas etapas son muy tóxicas y que cuando no tenemos bien delimitado el piquete o cuando el alambrado no es tan seguro y los animales logran pasar a plantaciones muy grandes y el consumo es demasiado, es también tóxico y causa todos estos síntomas que le estoy mencionando. Lo que más suele pasar en estas plantaciones, que son plantaciones, digamos, extensivas, porque hay plantaciones de 2, 3, 4 hectáreas de mandioca, de sorgo, 10, 20 hectáreas, lo que suele pasar es que el piquete ya está sin pasto y la plantación está al lado, entonces la vaca constantemente van por el alambrado consumiendo lo que está por la orilla, digamos, hasta que rompen el poste, el balancín o logran pasar. Y por lo general lo que encontramos en la mañana, la vaca entró, consumió demasiado y tenemos este problema, ¿verdad? Lo más rápido que podemos hacer y que tenemos que tener en nuestro maletín como profesionales son anticianíticos que van a ir intravenosa, que son por lo general a base de nitrato de sodio. O sea, tenemos que tener, igual que
el timpanismo, tenemos que tener medicamentos como Timpazol o otros medicamentos, son que como profesionales o como hombres de campo debemos de tener siempre a mano para poder utilizar, ¿verdad? Porque en cualquier lugar siempre se presenta y es de común presentación lo que es la intoxicación con plantas cianogénicas. Una de las formas de prevenir esta intoxicación es que el animal se acostumbre luego, o sea, si le vamos a dar sorgo o si le vamos a dar rama, acostumbrarle, o sea, darle de a poco y no en una cantidad excesiva para que se acostumbre. Y lo que les dije, si no vamos a hacer este acostumbramiento, si la plantación no está destinada para el consumo animal, lo mejor que podemos hacer es alambrado seguro, evitando así que entren en los mandiocales o en las plantaciones de sorgo. En el caso de Ibaro, es eliminar directamente. Ahí tenemos una planta de Ibaro. Muchas veces o sea, estas plantas, cuando vemos las imágenes, parecen muy abstracto, ¿verdad? O sea, justamente hoy estábamos en la Facultad de Veterinaria y encontramos el timbopután. Y, o sea, muchas veces para muchas personas parece tan abstracto hablar de estas plantas que no conocemos y que muchas veces no vemos, ¿verdad? Pero sería interesante hacer un listado, empezar a buscar y ir a conocerle personalmente a cada planta, ¿verdad? Porque, o sea, ejemplo nomás, hoy ahí los que conocen la facultad veterinaria al lado de la biblioteca, en el fondo de la biblioteca, al lado de la fotocopiadora, estaba un timboputá, ¿verdad? Ahí tenemos la planta de mandioca, ahí tenemos sorgo. Como ven, el sorgo es de plantación para silagio, para consumo, para forraje. Entonces vamos a tener grandes cantidades o grandes extensiones de esta plantación al lado de los piquetes donde el animal va a tener acceso a ellos. Como les mencioné, el sorgo forrajero en cierta etapa de crecimiento es tóxico, y si el animal entra en las plantaciones y consume grandes cantidades, van a intoxicarse. Por eso les digo, o sea, ¿cómo identificar esto? Para repetir nomás, lo que más vamos a ver es la intranquilidad y probablemente el animal ya va a encontrar timpanizador, o sea, ya va a estar con mucho timpanismo y esto no va a llamar la atención, pero lo más nos va a llamar la atención es la posición de caballete que va a asumir el animal. El Capillitesaí, en ciertas circunstancias, también es una planta tóxica. O sea, este más consume el caballo, ¿verdad? Los que conocen lo que es el Capillitesaí. Lo que hablamos de síntomas, ¿verdad? La intranquilidad, el animal ya está, en ese caso que ya está en decúbito, pero vamos a tener taquicardia, taquipnea, salivación, timpanismo. El diagnóstico que más se realiza en el campo es lo que es la presencia de la planta, ¿verdad? Porque le vamos a encontrarlo al animal eh, en la plantación de mandioca, en la plantación de sorgo, o lo que se puede saber es confirmación por la prueba de Guinar, que es una tira que detecta el ácido cianhídrico que te detecta, ¿verdad? Entonces es una confirmación, pero muchas veces o es de muy difícil que se tenga eso en el campo. Lo más factible como veterinarios, como personas que trabajamos en el campo, es que la presencia de las plantas cianogénicas.
Lo que les dije, productos anticianíticos que tenemos que tener y también, ¿verdad? Que tenemos que practicar lo que es la aplicación en venda. Eso es importantísimo. No solamente veterinarios, no solo agrónomos, no solo zootecnistas, sino que las personas que están en el campo, practicar, porque de verdad hay medicamentos que van a salvar tu animal, pero que tiene que ser de aplicación intravenosa, ¿verdad? Entonces es fundamental que esa aplicación, esa práctica, sea como la intramuscular o la subcutánea, o sea, que sea de práctica común, porque salva animales. Y que un animal de 4 millones, a veces de 5 millones, se te muera por no saber aplicar, o sea, sería muy, no grave, ¿verdad? Pero sería una pena. Entonces, al menos nosotros los que nos estamos formando, sería interesante tener estas prácticas en cualquier lugar o en cualquier establecimiento que personas que sepan hacer nos puedan enseñar. Prevención, lo que les dije, o sea, sordo y mandioca, si vamos a tener al lado de animales que sean alambrados seguros. En este caso, como animales, me compré una cerca eléctrica y yo le aseguro, ¿verdad? Que cuando el animal tiene hambre, no te va a respetar esa cerca eléctrica. Al menos en mi experiencia, ¿verdad? Es muy difícil que el animal te respete. O sea, alambrado seguro, 4 o 5 hilos, balancín, para evitar pérdidas por intoxicación. Ahí vimos lo que son las plantas cianogenéticas o cianogénicas, que son el ácido cianhídrico, ¿verdad? Eh, el de más común presentación vimos mandioca y sorgo. También el, el, las otras plantas que tenemos, ¿verdad? Que afectan el tubo digestivo, el miomío, el tártago y el azucena. Y el tártago, al menos en nuestra zona, tener en cuenta, porque se planta mucho, porque de hecho se comercializa el tártago y se tiene mucho, ¿verdad? Hay comunidades enteras que producen, que siembran el tártago, entonces vamos a tener esto. Como síntoma por intoxicación de estas plantas, el miomío, el tártago, el azucenamí, vamos a tener inapetencia, salivación, el morro seco, saber que el morro del animal siempre está húmedo, va a tener cólico, dolor abdominal, eso se manifiesta a veces por el golpe constante del abdomen con las patas, o yo ope y tupe potipe hyere. Entonces, eso se ve. También vamos a tener acá timpanismo, vamos a tener diarrea. Diarrea no tuvimos en intoxicación con plantas cianogénicas, acá vamos a tener. Y acá tener en cuenta que sí afecta el sistema nervioso, sí afecta el sistema nervioso y vamos a tener temblores o vamos a tener marchas tambaleantes, o sea, eso tener en cuenta. En el otro era posición de caballete, ¿se acuerdan? El animal se queda, posición de caballete. Acá el animal se va a mover, pero va a tener esa marcha tambaleante, esa descoordinación. Si no tratamos, es muerte. Igual que en plantas cianogénicas, que el animal timpanismo, asfixia, acá también tenemos timpanismo, asfixia, y el animal puede morir, ¿verdad?
Si hacemos necropsia post-mortem, vamos a tener el tubo digestivo totalmente congestionado. Por eso siempre es, o sea, cuando sospechamos de esto, ¿verdad? Y no abrir tampoco el animal en cualquier circunstancia si sospechamos de enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Pero, o sea, si vimos o sospechamos que consumió tarta o consumió el mío, abrir el animal y vamos a ver todo lo que es el tubo digestivo congestionado. Y siempre cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que pensar o encontrar siempre las plantas tóxicas, ¿verdad? Tratamiento hepatoprotector, atropina o carbón vegetal. Lo que más creo que vamos a tener y lo que más tenemos en el maletín es atropina y el hepatoprotector. Muchas veces purgante también sirve mucho, purgante para eliminar todo la planta que se consumió que pueda vaciar el estómago. Ahí tenemos azucenamib y el tártaro. Vuelvo a repetir, es súper interesante que nos familiaricemos primero con las fotos y después tengamos la oportunidad de recorriendo por ahí, ir anotando y viendo estas plantas, poder diagnosticar y sospechar, ¿verdad? De estas plantas como posibles agentes causantes de las enfermedades, ¿verdad? Síntomas, lo que ya le dijimos, el animal está decaído, probablemente va a tener timpanismo, temblores musculares, el animal cae y si no es tratado, el animal va a morir. Y el diagnóstico, vuelvo a repetir siempre, cuando hablamos de plantas tóxicas, es muy importante ver la presencia de la planta que sospechamos que está causando la patología. Hepatoprotector, atropino o purgante. Vimos ya plantas cianogénicas. Las plantas que afectan el tubo digestivo, que va a congestionar el tubo digestivo. Y ahora las plantas hepatotóxicas que, o sea, sí causan mucha lesión y mucho daño en los animales porque causan necrosis. Entonces, eso son plantas que tenemos que hablar y que tenemos que tener en cuenta. El duraznillo negro, veronia roja y el agosto poteo. Dentro, dentro de las lesiones que vamos a tener de estas plantas hepatotóxicas, hígado con aspecto atrigado, hemorragia y petequia superficial del animal, el parénquima, o sea, la parte funcional del hígado, vamos a tener lisado, vamos a tener necrosis, o sea, pequeños focos de necrosis, vamos a tener ictericia por la falla hepática, vamos a tener ictericia, vamos a tener congestión de la vesícula biliar, o sea, vamos a tener una lesión bien marcada de lo que es el hígado. O sea,
justamente porque son hepatotóxicas. Y vamos a tener, cuando vamos a tener que diagnosticar y ver los síntomas que tenemos que observar, es marcha tambaleante, anorexia, otra vez tenemos el morro seco. Acá sí ya tenemos una parálisis ruminal. Cuando hablamos de parálisis ruminal, ya estamos hablando de heces duras que van a tener estrías de sangre. Eso es importante. O sea, plantas hepatotóxicas, estasis ruminal, heces duras, y esas heces duras van a estar con sangre. Temblor muscular y muerte. O sea, vamos a tener muerte. Cuando hablamos de plantas hepatotóxicas, el nivel de mortalidad en los animales es muy alta. Y por lo general, el tratamiento que efectuamos casi no tiene éxito. Vamos a utilizar hepatoprotectores, suero glucosado, vitaminas, pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de estas plantas, por eso son muy importantes y tenemos que conocerlas. Duranillo negro, Vernonia roja y agosto potil, cuidar, si vemos y reconocemos, eliminar, porque el tratamiento que podamos efectuar a animales intoxicados con estas plantas, casi siempre vamos al fracaso, ¿verdad? O sea, no tenemos éxitos con el resultado. Y la forma de prevenir más que tratamiento es eliminar estas plantas. Y estas plantas, como vemos ahí, quieren salir en potreros recién quemados. Y esa es una costumbre que nosotros tenemos de que queremos quemar los potreros, y muchas veces es necesario quemar los potreros, ¿verdad? Pero corremos el riesgo de que salgan estas plantas que son tóxicas, que son hepatotóxicas, y que si nuestro animal consume, por lo general es muy difícil de tratar y de solucionar el problema. Dentro de las plantas que causan perturbaciones nerviosas y que vamos a poder identificar por la marcha tambaleante y esa marcha lenta, y por lo general después de esa marcha que vamos a tener un decúbito y muerte. O sea, son las plantas que causan las perturbaciones nerviosas, ¿verdad? Los que nos mencionan ahí. Manduyuna y el tártago y el helecho macho son los que más tenemos, los que más se presentan. Y cuando hablamos así de la patología en sí, menciona que degenera las células nerviosas. Entonces, ¿cómo degeneran? Tumefacción de estas células nerviosas degeneran las fibras nerviosas, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa patología. Y lo más grave, y lo más grave es cuando preguntamos por el tratamiento
o queremos ver qué podemos hacer, es que las plantas que causan perturbaciones nerviosas no tienen tratamiento. No tienen tratamiento y la única forma de solucionar este problema es eliminar las plantas. Porque como síntoma menciona el tema de la muerte, ¿verdad? O sea, el animal se pone en decúbito y el animal cae y muere. Y vuelvo a repetir, las plantas que causan eh, perturbaciones nerviosas no tienen tratamiento. Ahí vemos síntomas, apatía, el animal no consume nada, el animal no come, el animal no bebe. Cuando le miramos esa marcha, es una marcha lenta y tambaleante, desequilibrio del tren posterior, decúbito, muerte. Vuelvo a decir, o sea, hablamos del tren posterior, tenemos muchas patologías que podemos confundir con ese desequilibrio y desequilibrio del tren posterior y el decúbito, ¿verdad? Entonces, se vuelve a repetir, siempre es importante encontrar las plantas tóxicas para poder diagnosticar bien y que no nos pase desapercibido y no pensemos que son otras patologías. También tener en cuenta el tema del helecho macho, que tenemos mucho y que son las hojas y esos brotes nuevos, lo que son tóxicos, ¿verdad? Y esto tenemos mucho en Itapúa, Canindeyú, San Pedro, o sea, el helecho macho tenemos mucho y siempre va a depender de la dosis o de la cantidad que llegue a ingerir estas plantas. Y va a depender mucho del tiempo. O sea, a veces el animal consume menos, pero consume todo el día. O a veces animales muy hambrientos que pasaron de un lugar con poco pasto se van a consumir en gran cantidad y consumen en gran cantidad y son muy tóxicas, ¿verdad? Dentro de las plantas que causan necrosis muscular, el que encontramos es el taperihuajú. Y este sí es común, muy común en la zona y en todos los lugares que me tocó viajar y que estuvimos recorriendo. Es muy común. La intoxicación con esta planta, si ven ahí la foto, ven que tienen esas semillas, ¿verdad? Puede ocurrir por ingestión de estos granos en donde se liberan la sustancia, ¿verdad? Y que en condiciones de escasez, en condiciones de escasez consume el animal, porque esta planta no es palatable, o sea, tiene que ser extremo ya la falta de alimento para el animal para que consuma esta planta, porque realmente no es palatable y los síntomas
se presenta 24 a 72 horas después, según estuvimos viendo, se presentan los primeros síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Temblores musculares, que vimos ya, temblores musculares, parálisis del tren posterior, como vemos en la imagen, vamos a tener diarrea, orina de color café y intento de levantarse. Por eso puede confundirnos con algún traumatismo del tren posterior o con alguna otra patología o infección que nos pueda llegar a confundir, ¿verdad? Vuelvo a repetir, siempre el diagnóstico nos ayuda muchísimo la presencia de la planta tóxica. En este caso, cuando hablamos de intoxicación por el tapirimajú, tenemos que tener en cuenta que el animal sigue manteniendo el apetito y bebe agua. Y como hablamos de degeneración o necrosis muscular, el animal va a morir por fallas cardíacas. O sea, va a haber una degeneración de los músculos cardíacos y va a haber un paro cardíaco y un paro respiratorio. Sabemos, diafragma, músculos intercostales, todos músculos ayudan mucho en lo que es la respiración. Vamos a tener parálisis, entonces vamos a tener un paro cardiorrespiratorio justamente por la necrosis muscular que produce este animal. Esta enfermedad no presenta fiebre, no presenta, es una característica de esto que nos ayuda a diferenciar de otras patologías, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en piroplasmosis o algunas enfermedades clostridiales, también solemos tener estos síntomas en tristeza bovina, cuando el animal está muy flaco y el animal ya cayó y es difícil de levantar, vos ves también estos síntomas, o sea, vas a tener esa dificultad para pararse o esa falla del tren posterior. Entonces, esta falta de fiebre y que el animal sigue manteniendo su apetito, sigue bebiendo agua, es lo que nos va a permitir justamente diferenciar de estas otras patologías. Entonces, tener en cuenta el tema de taperimajú, porque causa necrosis muscular y no tiene tratamiento, y es una planta que encontramos muchísimo. O sea, justamente hoy estuvimos haciendo inseminación acá por la zona de Santaní y estuvimos recorriendo caminos así vecinales y estuvimos viendo el taperimajú, que es, al menos en esta época tenemos mucho. Plantas que causan fotosensibilización. Acá tenemos el que más se presenta, es la brisanta. La brisanta es uno de los pastos más comunes que tenemos por la zona, pero no es la brisanta lo que causa la fotosensibilización. O sea, están los hongos, Phytomyces chartarum, que consume el animal, entra, recorre el sistema y se va en esos lugares despigmentados y hacen que esa zona sea muy sensible a la luz solar, porque o sea, cuando hablamos de fotosensibilización, lo que estamos diciendo es que el animal en cierta parte de su cuerpo o de la piel se vuelve sensible a la luz, y el más común que tenemos, vuelvo a repetir, es la brisanta, el hongo de la brisanta. También tenemos lantana camara y frutas del timbor rojo, justamente lo que estuvimos viendo hoy. Trajimos unas cuantas muestras, ¿verdad?, de lo que es la fruta del timbor rojo.
¿Cómo vamos a ver estos animales? El animal empieza a bajar su consumo de agua y de comida. Vamos a tener una parálisis ruminal y algo que nos tiene que llamar la atención es que el animal busca sombra. O sea, el animal va a buscar sombra y se caracteriza mucho por eso. Orina color oscuro. Las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas van de muy leve hasta incluso esas lesiones, esas heridas grandes, muy grandes. Nosotros estuvimos tratando hace 6, 8 meses por ahí una vaca que es normando acá en la zona de Guayaquil y realmente eso fue en el invierno pasado. Gracias al invierno, digamos que pudimos controlar más porque la luz solar no era tanto, porque, o sea, que convencerle al propietario que no le deje ir al piquete, donde va a estar en la luz solar, tenerla ahí en la sombra, traerle comida, era mucho pedirle al propietario. Entonces, tratamos muchísimo y cuando llegó el invierno, fue que un poco mejoramos la condición del animal, pero tampoco recuperó, o sea, eh, mejoramos condición corporal también y se vendió. Por lo general tenemos necrosis en oreja, cara, costillas, que son los lugares eh, que más están en contacto con la luz solar y son los lugares, o sea, donde está despigmentado el animal. Podemos tener ictericia, podemos tener, vamos a tener como lesiones, eritemas y necrosis de la piel, lo que le iba diciendo, esa necrosis a veces leve, pero a veces muy grave, que son heridas muy grandes y muy profundas. Y como diagnóstico, eso, o sea, las plantas, el pasto, la presencia del fruto del timbó rojo, Lantana camara, ¿verdad? Y en donde, si somos buenos propietarios, vimos que el animal consume estas plantas. En cuanto a tratamiento, todo lo que les voy a mencionar como tratamiento es importante, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que el animal debemos de proteger de la luz solar, o sea, tenemos que proteger de la luz solar. Si nosotros tenemos antihistamínico porque es una reacción alérgica, ¿verdad? Aplicamos antibióticos porque vamos a tener heridas, lo que vimos era necrosis. Vamos a aplicar vitaminas, hepatoprotectores porque también causa daños hepáticos. Pero si nosotros no logramos que el propietario meta el animal en la sombra y que le traiga su alimento ahí, y más se da en verano, esta patología donde la luz solar es muy fuerte, es muy difícil de controlar y le hace quedar mal a muchos colegas o a muchos compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque vos tratás la enfermedad y no progresa favorablemente, o si progresa un ratito y después vuelve a empeorar, porque el animal siempre está en la luz solar, ¿verdad? Un caso que tuvimos también, pero al animal se le sacrificó, fue en Iribucuá, que eran unos compañeros que compraron el animal junto lo que era muy barato, porque su dueño anterior quería deshacerse nomás. Ellos pensaron que era una cuestión de alguna herida, trajeron y en realidad el animal en vez de progresar, eh, fue empeorando justamente porque trajeron, le aplicaron vitaminas, antihistamínicos y le soltaron en el piquete. O sea, ese fue el error. Si bien nosotros les recomendamos, ¿verdad? Que lo mejor que podían hacer con ese animal era traerle, tenerle ahí en un corral o con la soga piola debajo de los árboles, alimentarle ahí. Ellos le soltaron y ese soltarle y que esté en contacto con, con la luz solar hace que empeore. Ahí tenemos la fruta del timón rojo, que es lo que en realidad es tóxico de la planta,
que tenemos mucho, y ahí son eso lo que vamos a ver, o sea, esas necrosis en lugares que están en contacto directo con la luz solar, pero a ver, esta foto no es tan común que digamos que veamos en animales blancos, ¿verdad? Más se dan en esas razas, o más tuve yo la experiencia de tratar esta patología en animales europeos. Ya tuve la oportunidad de tratar en Holanda, en Normando, ya tuve la oportunidad y mucho en menor medida, ¿verdad? En animales cebuinos, ¿verdad? Lo que sí se presenta mucho en animales que también tuve la oportunidad de tratar son sarnas, ¿verdad? Que muchas veces te podría, en cierta forma, llegar a confundir, pero no tanto, ¿verdad? Con esta patología. También, como estamos viendo, se da en pequeños rumiantes. Si vemos el hocico de esta oveja, se dan las mismas características, se dan en lugares que están directamente a la luz solar y en lugares despigmentados, en lugares donde no tiene pigmentación el animal. Ahí tenemos la brisanta, y la brisanta principalmente cuando está brotando recién es donde más se quiere presentar esta patología. Dijimos, tratamiento animales con fotosensibilización. Vamos a usar hepatoprotector, antibiótico, antihistamínico, vitaminas, pero fundamental que el animal no salga o resguardar de la luz solar. Eso es fundamental. Y acá están las plantas que causan aborto, que justamente le estaba mencionando, ¿verdad? Es una de las razones que decidimos hacer esta charla. Acá tenemos otra vez lo que es el timbor rojo, tenemos el lorito pulsán y el más común es lantana, que es lantana camara. Volvemos a tener, no comen y no beben, que es algo que solamente en el tapero y Banjú era que, no, que el animal comía y bebía bien, a pesar de que estaba ya en decúbito, era ahí tenía problemas para levantarse del tren posterior. Tenemos parálisis ruminal, entonces si tenemos parálisis ruminal vamos a volver a tener de animal GKK, vamos a volver a tener eso. Siempre cuando tenemos intoxicación, orina oscura, vamos a tener, en la mayoría de lo que estamos viendo, vamos a tener morro seco y por lo general el aborto como tal, en el último tercio de la gestación se suele presentar estos abortos, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una buena un buen diagnóstico y empezamos a identificar los síntomas y el tratamiento empezamos a hacer sintomáticamente y tratamos de eliminar el consumo de estas plantas o tratamos de eliminar las plantas que ya consumieron del tracto digestivo, podemos eh, recuperar el animal.
Ahí tenemos el timbor rojo, que es un árbol, ¿verdad? Que es muy común, este árbol es común en la región oriental. Los frutos, como ya dijimos, son lo que son tóxicas, son lo que tienen tóxica, ¿verdad? Y el aborto se produce mucho en la región oriental. O sea, por eso les dije al principio que había plantas que por las condiciones geográficas tal vez algunas son más tóxicas que en una zona que en otra zona, ¿verdad? Porque, así, o sea, como dato de este tenemos que en el sur del país nunca se registró o se pudo diagnosticar, por ejemplo, aborto por esta planta, por ejemplo. Pero sí en otras regiones se pudo identificar. Esta planta que conocemos como el ornito pinzán se encuentra muchísimo. Acá en San Pedro tenemos Concepción, Canindeyú, y sus vainas son tóxicas. Sus vainas son, no, por lorito quizás no tenemos abortos, es raro porque ellos no fructifican, no es que fructifican todo el año. Cada 2, 3 años las plantas fructifican, entonces es más raro ver aborto por lo que es el lorito Busan, porque les dije, o sea, lo que es tóxico de la planta son las vainas, ¿verdad? Ahí tenemos un caso de aborto. Este sospechamos, o sea, este aborto fue lo que ocurrió ahí en la zona de 25 de diciembre. Sospechamos de que era por consumo de plantas tóxicas porque habían este fue un caso, hubo varios casos en varias casas y lo que tenían en común es que esta comunidad, por lo general, o sea, es una comunidad antigua y por lo general la comunidad antigua acá tiene su piquete comunal, ¿verdad? Y esta comunidad tiene su piquete comunal y lo que tenían en común todos estos abortos es que ya todo el mundo manda ahí su vaca, ya hay, eh, ya hay poco, ya hay poco pasto y empezamos a sospechar de plantas tóxicas, ¿verdad? Lo que sí encontramos es que había timbo rojo ahí. No pudimos corroborar si consumieron o no. O sea, eso no se pudo corroborar, pero sospechamos, ¿verdad? Sospechamos, hicimos análisis, mandamos al laboratorio de sangre para descartar otras patologías, se descartó. Entonces, descartamos. Este animal estaba 4 o 5 días ya por ahí, que levantaba la cola, oña, y cuando fue como, no sé, apretar un globo y que salga algo, o sea, metí la mano en el recto y, o sea, encontré ahí el feto tipo que quería salir y fue un apretar y es como explotar, ¿verdad? Salió ahí al instante, o sea, tuvimos un aborto ahí. Vuelvo a decir, diagnosticar siempre eh, ayuda muchísimo la presencia de las plantas y también ver o corroborar de que el animal haya consumido, porque vuelvo a repetir, el consumo de estas plantas se da en condiciones de escasez de forraje, en donde el animal se ve obligado a consumir plantas que normalmente no consumirían. Tratamiento,
Tenemos hepatoprotectores, tenemos los sueros, levantar la defensa, vitaminas, extracto de hígado, que ayuda muchísimo, pero siempre evitar que los animales consuman estos pastos. Lo que nosotros hicimos en esta comunidad es que los propietarios dejen sus animales en su propiedad, porque todos también tienen su propiedad, que hagan descansar este potrero comunal que tienen ellos y para que empiece a crecer un poco el pasto para que el animal no se vea obligado a, a consumir estas plantas tóxicas. Plantas que causan calcificación sistémica. Esto se da mucho en zonas con agua, se da mucho en zonas con agua y más se da cuando están brotando las plantas. Se da muchísimo eso. Y lo que tienen en común esto que son intoxicaciones, las intoxicaciones son crónicas. Cuando hablamos de crónica, estamos diciendo, ¿verdad?, que va a ser progresivo. Estamos hablando de un enflaquecimiento progresivo, como la parasitosis, tenemos pelo áspero, vamos a tener cifosis, vamos a tener una marcha rígida y al final vamos a tener que el animal le cuesta muchísimo estar en pie, o sea, le cuesta estar en decúbito. Las intoxicaciones, ahí tenemos una cifosis, o sea, así vamos a tener, vamos a verle al animal. De eso era cuando hablamos que el animal le costaba estar en pie. Y el representante, o sea, el que más da esta patología es el duraznillo blanco, el Curupica I. No sé si suelen escuchar, pero el duraznillo blanco. Cuando empezamos a ver, les dije que era crónico, era progresivo. 2 a 3 semanas de consumir el uranilio se empieza a ver, empezamos a ver un enflaquecimiento progresivo y el apetito se ve deprimido, o sea, el animal empieza a ser flaco y aparte de ser flaco empieza a comer poco. ¿Por qué esto? Se cree que el uranilio, o sea, tiene un agente depresor del apetito que no le permite al animal consumir. Tiene el vientre sumido, o sea, ojupí, tiene dificultad para desplazarse y tiene dificultad para respirar. Con lo que ya le dije, vamos a tener una cifosis, que es lo que vimos en la foto, era el lomo arqueado, y no se reproducen. O sea, estos animales hay que tener en cuenta, o sea, que afectan muchísimo la reproducción también, porque al tener todas estas patologías, no tienen, no se reproducen, no entran en celo, y si entran en celo por las condiciones que adquieren, le cuesta mucho reproducirse. Y también tratamiento no tiene. Esta es una planta que tenemos que tener mucho cuidado, el duranillo blanco, porque la intoxicación con esta planta no tiene por qué. Las lesiones que van causando son irreversibles. Y la única manera de controlar esto es controlar la planta, o sea, controlar este duranillo blanco. ¿Cómo se controla? O sea, eliminar el potrero
y tratar de controlar con herbicidas o plantar pastos, como por ejemplo estrella, que controla bien, o sea, que son pastos muy fuertes, que controla bien la invasión, pero siempre ayudados por herbicidas. Esta patología tenemos que diferenciar muy bien de lo que es deficiencia de cobre, o sea, se podría llegar a confundir. ¿Y qué es lo que, o sea, qué presenta o qué hace esta intoxicación de esta planta? Hay una necrosis por una calcificación de la aorta, corazón, pulmón. O sea, se calcifica, después tenemos una necrosis, muere y causa que estos órganos sean ya afuncionales, no estén funcionando. Por eso dijimos que no tiene tratamiento y es irreversible las lesiones que causan y que siempre lleva a la muerte del animal. O sea, esta planta o intoxicación con esta planta que es el uranilo blanco se controla eliminando la planta. No, no hay tratamiento. Y ahí vamos cerrando para ir redondeando nomás. Se presenta mucho intoxicaciones en esta época que estamos entrando ahora, en donde un mal manejo de potreros o un mal manejo de las reservas forrajeras hace que los animales, contra su voluntad, estén consumiendo plantas que normalmente no consumirían. O también se da mucho cuando tenemos un traslado prolongado de un lugar a otro donde el animal pasó hambre y pasó mucha sed y se le baja en lugares donde tenemos estas plantas. Si bien tenemos piquetes grandes donde tenemos buen pasto, pero se le baja en lugares donde están estas plantas tóxicas y ellos consumen. O animales jóvenes que no conocen, vienen de un lugar y no conocen las plantas y consumen, ¿verdad? O sea, en esas circunstancias se da mucho el consumo de estas plantas. Entonces, tener en cuenta eso, esos manejos, ¿verdad? Y empezar a conocer, ver que nos llamen la atención estas plantas y empezar a controlar, ¿verdad? Para poder evitar. Es muchas veces difícil que controlar totalmente, pero sí, si somos veterinarios o tecnistas o estamos como encargados de algún establecimiento, tener las herramientas necesarias que nos permitan salvar estos animales, ¿verdad? Como les dije, yo creo que una de las herramientas que más nos va a ayudar es ese libro justamente que le estaba mencionando, que las personas interesadas podríamos ver, conseguir, comprar, creo que por lo que estuve averiguando hoy, está a 100.000, 120 por ahí. Y si llegamos a conseguir una copia o otro, hacer, difundir para que conozcamos bien y podamos hacernos de las herramientas necesarias, de los medicamentos necesarios, principalmente del conocimiento para poder tratar estas patologías y salvar a nuestros animales o directamente eliminar las plantas, ¿verdad? Si hay alguna consulta, si pueden escribir. Verónica, ¿levantaste la mano?
Dale, dale, Verónica. A ver, si no hay consultas, lo que podríamos hacer es, si pueden, ahí me hicieron una pregunta, voy a mirar. ¿Dónde está lo que preguntaron? ¿Cómo se hace? ¿Qué? Acá está. Los rumiantes pueden mutar por intoxicación de algunas plantas. Acá dice vómito bovino. El vómito es muy frecuente en casi todos los animales, pero en la vaca es un síntoma raro y peligroso en caso de infección. Regurgitar puede ser. Ujú. Justamente acá estamos viendo, hoy tuvimos un caso con Lourdes lo voy a compartir, creo que se hizo un grupo de un confinamiento que justamente está variando porque se cambió un poco la dieta y nosotros creemos que el animal empezó a regurgitar contenido ruminal porque tenía ese aspecto. Justamente, el vómito en rumiantes es complicado. Muchas veces, o sea, se da mucho o se cree, ¿verdad?, que el animal vomita cuando, por ejemplo, se golpean algunos nervios. Por ejemplo, que animal de coinsare, oñemonamisa, y cuando es el animal golpea muy fuerte, pierde la glotis cierta capacidad. Y en esos casos no llegan a controlar, eso sí es lo que pasa, no llegan a controlar la regurgitación y se ve el contenido ruminal, no ya el contenido del estómago propiamente dicho, porque que el alimento esté en el estómago ya pasó por varios procesos, ¿verdad? Pero sí, lo que se suele hacer y solemos hacer ahí en la cátedra es el vaciado del rumen, ¿verdad? Con la sonda. Solemos hacer y solemos tratar de recuperar el animal así, ¿verdad? Pero como estuvimos diciendo, que el animal vomite es muy raro. Vuelvo a repetir, estamos viendo un caso hoy que tuvimos, ahí yo le pedí ahora a Lourdes que comparta con ustedes el video y la imagen de dos animales que están en confinamiento, que creemos nosotros que se intoxicó y que creemos que se intoxicó y estamos viendo si vomitó o simplemente no controló su regurgitación o si estuvieron peleando y golpearon ese nervio que le estoy mencionando. Pero es raro ver vómitos. Por lo general lo que tenemos es lo que hablamos, ¿verdad?
el timpanismo, y que muchas veces lo que tratamos de hacer es de vaciar, muchas veces lo que tratamos de hacer es vaciar con purgantes, ¿verdad? Por eso, Arturo, es raro y se confunde mucho el vómito con esta capacidad de no controlar la regurgitación. Muchas veces el propietario te llama y te dice, o provoca payeú, la se bacala uva, y ahí sí se ve un anorexia progresiva, porque el animal consume y antes de que ocurra toda la digestión, digamos, microbiana, y después cuando vuelve para la regurgitación, el animal echa todo otra vez el alimento que va consumiendo. Pero eso, como le estoy diciendo, se da por problemas nerviosos de la glotis, se da muchísimo en güey que estiran carreta y eso, que tienen la soga por su oreja, que son atacados por otros animales y golpean muy fuerte, y ese nervio tiene relación directa con el nervio, ¿verdad? Ahí si miran, ese es el contenido que hoy estuvimos viendo de un confinamiento que el animal echó por boca. O sea, hay que aclarar, si bien parece que fue una defecación, esto el animal empezó a echar otra vez por boca, parece, o sea, ya que es contenido ruminal, pero estamos viendo la causa, si el animal se intoxicó o si el animal se golpeó, porque lo que es un poco raro es que dos animales están presentando este mismo síntoma. O sea, no es un solo animal, que ahí sí pensaríamos más en golpe o de este nervio o alguna otra patología, pero sí se da en dos animales. Entonces, pensar si es una intoxicación por algo que consumieron y le dio a estos dos animales, o es alguna patología, alguna infección que le está haciendo regurgitar, y en realidad estamos viendo, ¿verdad? No estamos llegando a ni una conclusión. Por eso mañana queremos ir a ver los animales y ver qué tratamiento le podemos dar para solucionar. Ahí lo que dice Fernando. Yo, Fernando, voy a tratar de conseguir ese libro. Hoy nomás no pude, pero voy a tratar de conseguir, aunque sea tener copia o comprar el libro, ¿verdad? Para poder facilitarle, principalmente acá por la zona, ¿verdad? Pero siempre estamos abiertos a todas las personas que escriban, hacer copias, mandar por encomienda, ¿verdad? Porque es súper interesante tener esto para poder, lo que ya hablamos, ¿verdad? Tratar, identificar y conocer estas intoxicaciones. Lo que sí sería interesante es que empecemos a compartir los casos, si nos permiten, ¿verdad? Nos gustaría agregarle en un grupo. Entonces estamos todos ahí, compartir todos estos casos para que podamos armarnos de mayor conocimiento y poder tratar mejor estas patologías y ayudarnos todos y crecer todos juntos, ¿verdad? En conocimiento. Yo creo que ayuda muchísimo en eso estos grupos. Nosotros, al menos estos dos casos que empezamos a tener ahora, vamos a empezar a publicar, porque siempre ese es el objetivo de las publicaciones, ¿verdad? Que las personas vean y aprendamos de las experiencias
de las experiencias ajenas, ¿verdad? Entonces, esa era la idea de esta charla y que empecemos a estar todo en contacto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no hablamos de lo que es el paraíso, que el paraíso es una planta tóxica también que tenemos muchísimos. O sea, hay muchas plantas que tal vez no estemos mencionando y que después en unas siguientes charlas o encuentros que podamos llegar a hacer o tener, eh, hablar de esta cuestiones, ¿verdad? Nada, comentarle que estamos abiertos siempre a escuchar, a aprender todos uno del otro y servir de nexo, ¿verdad? Para compartir nuestra experiencia y a partir de ahí que no volver a repetir si cometimos algún error en algún tratamiento por desconocimiento para la próxima, para tener ya todas las herramientas necesarias para salvar la vida de los animales y poder capacitar bien a los productores o a los establecimientos para el manejo de estas plantas. Mira, Soledad, ese falta en Paraguay, falta muchísima investigación. En Paraguay falta muchísima investigación. Esos datos que yo te estuve mencionando son datos que recogió el doctor Harasimovich a lo largo de su experiencia, ¿verdad? Pero en Paraguay hay muy pocas publicaciones y hay muy pocos registros, o sea, hay muy pocos veterinarios que tienen casos que registran y que publican. Entonces, esos datos que estuve mencionando son experiencias que se estuvo mencionando en ese libro que pudimos acceder así por partes, ¿verdad? Pero son experiencias del doctor a lo largo de su año de experiencia, ¿verdad? Pero datos concretos así, vos buscás publicaciones, eso es muy difícil. Por eso es importantísimo que como profesionales y nuevos profesionales empecemos a publicar. O sea, el simple hecho de un aborto y el simple hecho de un aborto, publicar por qué se dio, que Martín Martens diga que encontró timbo rojo y que probablemente sea la causa del aborto y que eso escriba y publique en algún lugar y que se tenga antecedente y que Soledad Ortiz en su zona también empieza a publicar intoxicaciones. Sería interesante después recoger todos esos datos y ver todas las plantas tóxicas y dónde se presentan más. O sea, de igual modo que ocurre con las enfermedades. O sea, vos me preguntás cuál es la patología que yo más trato acá en los pequeños productores y probablemente sea tristeza. Probablemente sea tristeza. Hay mucha garrapata, hay muchas vacas mestizas, pero eso no hay ningún dato, o sea, no hay un libro, no hay un registro que diga eso. En Paraguay, como jóvenes profesionales, ¿verdad? Tenemos que empezar a escribir y empezar a publicar nuestras vivencias y los casos que podamos llegar a tener y empezar a formar eh, estos materiales que nos sirvan. Incluso, o sea, cuando se habla de trabajo de tesis, hay muy pocas personas, por ejemplo, que se van a esto. O sea, siempre la gente quiere hacer parasitología, las cosas más fáciles, ¿verdad? Y estas cuestiones importantes se dejan de lado, ¿verdad? Imagínate, yo que soy de la UNA tiene 5 facultades en distintos lugares del país: Concepción, Santaní, Cazapá, Misiones, Central. Imagínate que se haga nomás trabajo de tesis sobre plantas tóxicas, que sea 1 o 2 en cada lugar. Lo mismo San Carlos, o sea, para poner ejemplos nomás. San Carlos está en Santaní y está en varias otras partes que
los alumnos empiecen a hacer trabajo de investigación enfocándose en estas líneas y que se empiecen a publicar, ¿verdad? Sería súper interesante eso. Pero respondiendo a tu pregunta, no hay muchos registros y no hay muchas investigaciones. ¿En serio? Híjole. ¿Y cómo es? O sea, ¿cuál es el título de tu tesis? Híjole, qué interesante. Por eso te digo, o sea, es la primera persona que yo conozco que está haciendo sobre plantas tóxicas, ¿verdad? En el Niembuku. Y empezar a publicar, ¿verdad? Pero que no se quede tampoco ahí en defender la tesis y no publicar, ¿verdad? Que es lo que muchas veces ocurre. En San Pedro, por ejemplo, yo soy docente acá de la Facultad de Veterinaria y estamos tratando de hacer también trabajos de investigación sobre plantas tóxicas, tratando de convencer a algunos alumnos, ¿verdad?, de hacer trabajo de investigación sobre estos temas nuevos, ¿verdad? Dejar un poco de lado lo que es parasitología y enfocarse más en estas cuestiones que ayudarían muchísimo que hayan publicaciones, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, me encantaría, por ejemplo, que cuando Soledad defienda su tesis y puede compartir con nosotros. Nosotros ni bien tengamos el libro, Soledad tiene, dijo, por ahí me puedo hacer copia y facilitar o ir a buscar. Y para que nosotros sin problema podríamos hacer copias y mandar a las personas que quieran, ¿verdad? Es un libro, por lo que sé, un libro chico que alcanzaría así 20.000 por ahí su fotocopia, ¿verdad? Porque es súper, súper interesante y ir formándonos también, ¿verdad? De hacernos de más materiales. El tesis de lo que va a hacer Soledad seguramente va a ser súper interesante. Conocer las plantas tóxicas de esa zona del país, lograr que se haga también esa investigación en esta zona, la zona norte, ¿verdad? Y ir haciéndonos de materiales. Nada, agradecerles por escucharme, por compartir. Lourdes se va a estar comunicando con ustedes para agregarle en el grupo y empezar a compartir las experiencias, ¿verdad? Por ahí, si después tienen la oportunidad de venir en San Pedro, comentarles que nosotros estamos en Santaní, tenemos todas las instalaciones para quedarse, cama, estamos preparados así para recibir 20 personas, esa es nuestra capacidad para conocer la zona, recorrer, no solamente plantas tóxicas, nosotros trabajamos mucho en inseminación, justamente hoy estoy haciendo inseminación también zona 25 y tener esa vivencia, esa experiencia, ¿verdad? Que estamos para eso, para ayudarnos todos. Así que muchísimas gracias, cualquier cosa estamos a las órdenes.